Ok, jóvenes, vamos a empezar a hablar de enfermedades renales quísticas. Son varias enfermedades, así es que pónganse abusados. Prácticamente vamos a hablar de un quiste o de múltiples quistes. Un quiste es una cavidad rellena de líquido cuya pared está formada por epitelio. Normalmente se forman a partir de túbulos y pueden o no tener continuidad con los mismos túbulos. Casi siempre pierden la continuidad y el crecimiento, sobre todo en las hereditarias, es de manera no asociada al filtrado glomerular o al flujo tubular. Aumenta progresivamente el tamaño, normalmente e inicialmente es por la acumulación de los productos del filtrado glomerular y posteriormente es por la secreción de solutos líquidos y el aumento del metabolismo a nivel de las células epiteliales que forman el quiste. Hay aumento en la presión del quiste, aumento del tamaño, y normalmente la proliferación de las células epiteliales incrementa en la elasticidad del quiste para incrementar su tamaño. Tenemos dos definiciones o diferencias importantes. Definir si es un quiste simple o un quiste complejo. Quiste simple, habitualmente sin riesgo de malignidad. Características importantes: es un quiste líquido en su interior, con una pared fina, epitelial, bien delimitada y regular, y normalmente presenta un refuerzo posterior o una zona hiperecogénica al momento de realizar un ultrasonido. Prácticamente el refuerzo posterior indica presencia de líquidos sin interfase, sin nada que tenga o que bloquee la imagen o la onda ultrasonográfica. Mientras que un quiste complejo prácticamente también tiene las características de quiste, pero habitualmente es de consistencia o es de interior sólido. O puede haber fibrosis, la solidez puede ser por fibrosis, puede ser la solidez por presencia de tabiques o detritos celulares. Normalmente la pared es irregular y este es el quiste que sí tiene mayor riesgo de malignidad, un riesgo entre el 60 al 70%. La situación del quiste complejo es que tenemos que definir o puede pertenecer a dos situaciones. Un quiste complejo puede ser un quiste simple complicado con hemorragia o detritus por una infección o litiasis, que ahí me faltó ponerle, o puede ser un carcinoma renal quístico, que es una manera de debutar por parte de un carcinoma renal que terminarán de verlo en la clase de urología. Prácticamente un quiste complejo, para poder hacer la definición o la diferenciación entre un carcinoma renal y un quiste simple complicado, necesitamos de la realización de una tomografía renal simple y una tomografía o una urotomografía contrastada. Inicialmente el diagnóstico se hace con ultrasonografía, pero para poder hacer la diferenciación tenemos que hacer la TAC. Prácticamente la clasificación de Wozniak por tomografía nos habla de las masas renales quísticas y la establece en una serie de cuatro grados, que prácticamente a mayor grado, mayor riesgo o necesidad de sospecha de un carcinoma renal quístico. A menor grado casi siempre son quistes y prácticamente la clasificación de Wozniak por tomografía ayuda a establecer en el caso de la sospecha o que tenga características ultrasonográficas de malignidad. La clasificación de Wozniak por tomografía ayuda a establecer prácticamente si existe sospecha de malignidad o se trata de un quiste complicado simple. Un quiste renal simple entonces habitualmente aparecen después de los 50 años, normalmente no hay antecedentes familiares, normalmente son asintomáticos, pero si hay un tamaño considerable, normalmente por arriba de 3 centímetros, puede haber dolor abdominal, puede haber la palpación de una masa, puede haber hematuria e infecciones que son realmente poco, en menos del 1 al 2%. La hipertensión es rara a menos que el quiste mida más de 3 centímetros y genere la compresión de estructuras adyacentes. Es decir, tiene que ser un quiste por arriba de 3 centímetros y, como habíamos visto, tiene que tener criterios ultrasonográficos de un quiste renal simple. Pared fina, bien delimitado, localizado normalmente en corteza, casi siempre hacia uno de los polos, sin ecos en el interior, con refuerzo posterior por ultrasonografía y sin incremento del tamaño renal, que serán las 4 características para definir un quiste renal simple, que suelen surgir después de los 50 años y casi siempre es la presencia de un quiste en uno de los riñones hacia la corteza y a nivel de los polos. Entonces, ¿quiere decir que las personas por arriba de 50 años pueden tener quistes? Sí, es una característica normal y es un elemento que nos habla de eventos degenerativos a nivel del sistema, a nivel de la médula y a nivel del sistema tubular.
Tenemos otra clasificación, un quiste simple, que ya vimos que es parte normal de la evolución y del grado de maduración y de vejez de una persona después de los 50 años, y una enfermedad quística adquirida, que la enfermedad quística adquirida la definimos y prontamente solamente ocurre en pacientes con insuficiencia renal en forma bilateral. Es decir, el paciente ya cayó en enfermedad renal crónica y habitualmente la enfermedad renal crónica es terminal. Se presentan en un 50% quistes en 3 años en diálisis, 90% tendrán en diálisis, 90% de los pacientes a 10 años de diálisis tendrán quistes. Entonces, se requiere cuando menos 4 quistes y la afectación bilateral para sospechar de esta enfermedad quística adquirida. Obviamente deben de estar en una terapia sustitutiva renal, y la situación es que estos quistes generan o mantienen una degeneración maligna de 0.2 a 0.9% en diálisis, y normalmente la complicación y la degeneración maligna lleva a la presencia de carcinoma renal, y es un carcinoma renal que en caso de presentarse habitualmente es ampliamente metastásico. Este sería el segundo grupo de enfermedades, que serán las enfermedades quísticas adquiridas para los pacientes con enfermedad renal crónica terminal que iniciaron tratamiento en diálisis. Las enfermedades quísticas hereditarias, pues aquí sí tenemos varias. En este caso hablaremos de la poliquistosis renal autosómica dominante, la autosómica recesiva, conocidas como ciliopatías, el complejo de enfermedades conocidos actualmente como nefropatía tubulointersticial familiar autosómica dominante, que prácticamente engloba a la nefroptisis y a la enfermedad quística medular, también son ciliopatías. La esclerosis tuberosa, que en esa situación ya no lo vamos a ver, que prácticamente es más el problema hepático que puede llegar a ocurrir que el problema renal por la presencia de angiomiolipomas, y el riñón en esponja medular, que prácticamente también es pocamente la afectación a nivel del filtrado glomerular o en el grado de la afectación en el funcionamiento renal. Prácticamente es diagnóstico diferencial para el paciente con litiasis de repetición o nefrocalcinosis. Se considera también un trastorno del desarrollo embriogénico más que algo hereditario. La enfermedad poliquística del adulto se presenta en 1 de cada 800 nacidos vivos, tiene herencia autosómica dominante y genes que codifican a la poliquistina 1 y poliquistina 2. Para la poliquistina 1 el defecto está en el cromosoma 16 y para la poliquistina 2 en el cromosoma 4. La mutación de la poliquistina 1 es 7 veces más frecuente, y en desarrollo en promedio general la mutación genera enfermedad renal crónica en promedio de 15 años. Más bien aquí yo creo que es una vez que se detectan los quistes en un promedio de 15 años es cuando pueden desarrollar enfermedad renal crónica. Esto es interesante. Normalmente al ser autosómica dominante esperaría que tuvieran línea familiar, y aquí también hay una gran variabilidad dependiendo del artículo que hayan leído. Normalmente dicen que puede haber no antecedentes familiares hasta en un 25% de los pacientes. Olviden ese 40%, es entre el 15 al 25% de los pacientes que puedan llegar a tener enfermedad poliquística del adulto manifestada por quistes renales. 50% de la descendencia normalmente deben de estar afectados por ser una enfermedad autosómica dominante y deben de tener antecedente familiar, así como antecedente de problemas vasculares con muertes muertes a través de eventos vasculares, sobre todo cerebrales, de manera temprana. Nuestra enfermedad, que es la poliquistosis o polycystic kidney disease autosómica dominante, normalmente se desarrolla, si se fijan ahí en donde están todas las bolitas o los quistes, en diferentes zonas de los túbulos. Prácticamente, como dice ahí en el recuadro, es una enfermedad de desarrollo en el adulto, y los quistes se presentan en la mayor parte de todas las zonas tubulares, incluyendo el túbulo proximal e incluyendo el asa de Henle. Los quistes renales, que se afectan en todos los niveles de la nefrona, principalmente en las regiones distales. Eso es importante. En el asa de Henle es donde pueden empezar a surgir, y después afectan túbulo distal y después túbulo colector cortical, y tiene la capacidad de afectar los conductos biliares y al hígado. La hipertensión es de 20-40% de los niños, y casi siempre en los pacientes adultos, en los hombres, en los pacientes ya adultos, existe la hipertensión antecede al inicio de la pérdida de filtrado glomerular en un 50-70%, que es una característica importante que no se les debe de olvidar.
8% de aneurismas intracraneales, en otras series hasta 10%, y aumenta el 3 veces el riesgo de hemorragia en pacientes que hayan tenido antecedente o historia familiar positiva de quistes renales. Y normalmente el 50% terminarán en enfermedad renal crónica terminal y necesidad de diálisis cuando sobrepasan los 60 años. Prácticamente defecto en la síntesis de poliquistina 1 y 2, mutaciones en el cromosoma 6 y cromosoma 4, y aquí es donde empezamos con algunas cosas interesantes. La poliquistina 1 es un receptor de membrana, casi siempre se le conoce como un mecanorreceptor, y la poliquistina 2 es un canal permeable a calcio. Normalmente funcionan como complejo y funcionan como un mecanorreceptor extracelular. Esa es la primera teoría que se generalizó en los años 2000, 2010 hasta el 2018, 2019. Prácticamente su falla o su alteración o su falta de producción normal de estas proteínas poliquistina 1 y 2 normalmente generan alteraciones en la formación de un complejo de poliquistina y generan una proliferación celular no controlada y una alteración en el ciclo celular de las células epiteliales tubulares. Aparte de eso, lo que se refiere en el último año, en el año pasado, prácticamente se encontró que también tienen que ver con la regulación de liberación de citocinas por parte de células epiteliales tubulares y efectos a nivel de los fibroblastos a nivel intersticial. Así como que este elemento o este complejo de poliquistina no solamente se encuentran dentro de los cilios a nivel de los túbulos, sino también se encuentran o dentro de las uniones intercelulares, principalmente en diferentes tejidos. Prácticamente tenemos la imagen de una célula epitelial y tenemos la imagen de un cilio. Un cilio prácticamente con múltiples elementos intercelulares, y si nos transportamos a la imagen de la derecha, vemos que cada cilio tiene o está generado a través de lo que son proteínas tubulares o ciliares, y dentro de las proteínas tubulares o ciliares vemos el complejo de poliquistina 1 y poliquistina 2, el mecanorreceptor y el canal de calcio, el cual permite la entrada de calcio a nivel de la célula epitelial, estableciendo una serie de segundos mensajeros y estableciendo la múltiple elevación o estímulos de varios genes que incluyen sobre todo en lo que se refiere al ciclo celular. Entonces prácticamente tenemos que cualquier mutación, ya sea en la poliquistina 1, que es la más frecuente, contra la poliquistina 2, traerán afectaciones en la entrada de calcio, y poliquistina 1 es más que nada un elemento necesario para abrir el canal de calcio de la poliquistina 2, y eso traerá como consecuencias diferentes alteraciones en el ciclo celular y en el crecimiento. Importante también que ustedes vayan viendo los otros grupos de elementos proteínicos, porque también hay otro tipo de enfermedades, la fibroquistina principalmente para la autosómica recesiva y la nefroquistina para lo que sería un complejo de enfermedades con afectación quística medular, que se lo conoce como nefroptisis. Entonces prácticamente todas estas proteínas tienen que ver con los cilios, por eso se les denominan ciliopatías, y a principios de este siglo se les denominaba como las enfermedades que más auge iban a tener, debido a que prácticamente en el siglo pasado se conocía muy poco de ellas, hasta el conocimiento de la fisiología de los cilios en múltiples tejidos. Normalmente, ¿en qué consiste la afectación en el ciclo celular y en el crecimiento? Prácticamente tienen que ver con el uso mitótico, con la orientación del uso mitótico, en el cual normalmente genera un crecimiento dirigido hacia arriba y un crecimiento tubular normalmente para la elongación. Mientras que cuando está afectado algún grupo de genes de la poliquistina, nefrocistina o fibroquistina, prácticamente tendremos alteraciones en la formación del uso mitótico. Si se fijan ustedes, en lugar de ser horizontal como en la imagen de arriba, es vertical, y prácticamente eso genera el crecimiento o la elongación de manera horizontal del túbulo, estableciendo la presencia de quistes. Así de manera muy sencilla. Normalmente tenemos, es otra imagen que viene del Nature, prácticamente tenemos una célula epitelial en la cual se muestra allá arribita en el cuadrito al lado de la flecha azul que puse un cilio.
Ese cilio está formado o tiene un complejo, ese complejo está formado por poliquistina 1, poliquistina 2 y esa bola naranja que es fibroquistina. Entonces, prácticamente todo ese grupo de proteínas están envueltas en el complejo de poliquistina. Eso es algo bien importante que no se les debe de olvidar. Regresando al cilio, pues prácticamente tenemos los elementos estructurales ciliares por dentro, o los microtúbulos o el axonema, como se le conoce, y entre eso están envueltos el complejo de poliquistina, que es lo que permite la entrada de calcio en esta zona a partir del cilio. Pero si regresamos a la imagen de la izquierda, ustedes van a ver ese complejo de poliquistina 1 y poliquistina 2 acoplado también no solamente en el cilio, sino en las uniones intercelulares en la parte de abajo y que tienen que ver con el estímulo de vías de crecimiento celular como la vía del mTOR o el JAK-STAT, las vías de la citosina, si recuerdan en endocrino, y prácticamente tenemos la entrada de calcio con la activación de la proteína quinasa 3 y múltiples elementos como los NFAT, que son estados proinflamatorios que generan estado inflamatorio y estado de proliferación celular. Normalmente tenemos otra situación. Normalmente tenemos elevación del AMP cíclico. Normalmente cuando pudiera haber defectos en este complejo de poliquistina. Y en la imagen de abajo tenemos normalmente lo que se incrementa también en la enfermedad poliquística, casi siempre en autosómica dominante, es el incremento del número de receptores de aquaporinas, receptores para la vasopresina con actividad de proteína G transmembrana que se encargan normalmente de incrementar el AMP cíclico, así como receptores para la somatostatina que también se ven incrementadas, que eso sería parte de porque se hicieron varios estudios en los últimos 5 años para tratar de encontrar medicamentos que generaran menos ciliogénesis, menos quistogénesis en los pacientes con enfermedad poliquística y enfermedad autosómica recesiva. Entonces prácticamente tenemos que el complejo de poliquistina, aparte de encontrarse en los cilios, por eso se le denomina ciliopatía, tiene que ver también con el incremento de vías intracelulares para el crecimiento, diferenciación celular y tienen que ver con vías proinflamatorias y vías de elementos o liberación de citocinas. Normalmente, al haber mutaciones en la poliquistina y poliquistina 1 y poliquistina 2, poliquistina 1 más frecuentemente que la poliquistina 2, o en el otro elemento que es la fibroquistina, que es para la autosómica recesiva, prácticamente va a haber una disminución del flujo de calcio. Con esto se incrementa el AMP cíclico y crea un elemento o una activación, como dice ahí, aberrante en las células epiteliales renales y que median el crecimiento celular y el crecimiento quístico. Normalmente eso sería de manera muy sencilla abordar la situación fisiológica, genética o fisiopatológica del crecimiento quístico en enfermedad poliquística autosómica dominante para poliquistina 1, 1 y 2 y autosómica recesiva para la fibroquistina. Prácticamente otro de los elementos de gran importancia en los últimos años es que se creó o prácticamente se encontró que había interacción con la matriz extracelular, aunque le puse ahí Martiz. Prácticamente las células epiteliales con defectos en las poliquistinas o fibroquistinas interactuaban a través de la superliberación de quimiosinas y estados proinflamatorios y estableciendo un estado profibrótico y remodelación a nivel del intersticio generando fibrosis intersticial. Prácticamente entonces, dentro de las enfermedades que hemos visto, la nefritis intersticial crónica es parte dominante de una enfermedad poliquística, tanto autosómica recesiva como autosómica dominante. Las manifestaciones clínicas es que no solamente la afectación del complejo de poliquistina afecta solamente a nivel renal, sino afecta en múltiples lugares. Entre ellos encontramos principalmente su afectación en la válvula mitral, ocasionando clínicamente prolapso de la válvula mitral, aneurismas aórticos o coartación aórtica en algunas ocasiones, aneurismas del polígono de Willis, que es lo más frecuente entre un 9 y 10%, normalmente en la presencia de quistes múltiples en diferentes sitios provenientes de lugares diferentes de los túbulos, ya vimos que incluye todos los túbulos,
pero específicamente inician en el tubo, en el asa de Henle y el tubo distal para después complicar el túbulo colector cortical y medular. Prácticamente esos quistes que se van formando pueden ser complicados con litiasis o mayor formación o mayor incidencia de presencia de litos, casi siempre de oxalato de calcio, la presencia de hematuria secundaria a los litos, o la hematuria también secundario al crecimiento tan acelerado de las células epiteliales que tienden a tener lugares de isquemia hemorrágica, y prácticamente puede manifestarse como hematuria. La poliglobulia, que es un elemento derivado, recuerden ustedes que es un incremento del conteo de glóbulos rojos por el exceso de eritropoyetina, es otra característica constante para la poliquistosis autosómica dominante. Esto es por la interacción que tienen las células epiteliales tubulares que están cayendo en formación de quistes con los fibroblastos y con las células epiteliales de los vasos rectos a nivel del intersticio. Y prácticamente una evolución del 10 al 30% de los pacientes hacia enfermedad renal crónica terminal y la presencia de hipertensión. La presencia de hipertensión, en la cual también se ha demostrado que existe un aumento en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y que el complejo o la formación del quiste genera compresión de los lugares adyacentes al quiste, generando mayor isquemia y mayor liberación del sistema de angiotensina propio del riñón y mayor liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona de manera sistémica. En esta imagen vemos una resonancia magnética en fase T2 de la imagen de la y prácticamente una tomografía no contrastada en la imagen B. Entonces las características tomográficas simples serían imágenes hipodensas, prácticamente en una tomografía con crecimientos importantes. Si se fijan ahí, gran parte de los riñones están completamente perdidos y la morfología está totalmente con cambios, y el crecimiento hacia la línea media y hacia la porción inferior es importante y es una de las características que es lo que más causa dolor en estos pacientes. Entonces, prácticamente las manifestaciones las dividimos en manifestaciones renales y sistémicas. Manifestaciones renales, enfermedad renal crónica de lenta evolución, normalmente los 60 años, entre un 30, otra vez 50% empiezan una enfermedad renal crónica terminal, el debut clínico entre los 40 y 50 años, normalmente la sospecha clínica no la da por alteraciones en la capacidad de concentración, recuerden que hay una fibrosis intersticial o una nefritis intersticial crónica, la presencia de hematuria, la presencia de hipertensión, poliglobulia, y el hallazgo ultrasonográfico de riñones grandes con muchos quistes y la presencia de litiasis de repetición, que también es una de las manifestaciones frecuentes. Ahora, las manifestaciones sistémicas es la presencia de quistes en otras áreas. En la autosómica dominante, prácticamente a nivel hepático, provenientes a nivel o del sistema biliar, y parte en algunas situaciones también de los vasos intrahepáticos, pero casi siempre son biliares, y a nivel del páncreas proveniente de los vasos, aquí en este caso sí de los acinos pancreáticos, y la afectación vascular. Hay mayor predominio de hernias inguinales, divertículos en colon. En las hernias no está bien definido todavía la fisiopatología, y el prolapso de válvula mitral, que tiene que ver con las células endoteliales del aparato valvular. Normalmente los cambios vasculares es una manera rápida de explicar por qué existen manifestaciones sistémicas. Los cambios vasculares prácticamente nos hablan de alteraciones por la formación de aneurismas en el polígono de Willis, como vemos en la imagen A y B. Prácticamente una angioresonancia en la cual está el medio de contraste y se muestra un aneurisma gigante de la comunicante anterior. Normalmente tenemos expresión del sistema o del complejo de poliquistina a nivel de los vasos, tanto a nivel endotelial como a nivel de las células musculares lisas. Normalmente este sistema de poliquistina tiene que ver con como dice ahí, el stress sensing, que es el sensar, o sirve como mecanorreceptor para sensar el golpe o el flujo de sangre que viene de manera sistémica, y normalmente con eso regulariza la entrada de calcio y la liberación de óxido nítrico. Eso es a nivel de la célula endotelial. Mientras que a nivel de las células musculares lisas, los miocitos, prácticamente contribuye a la entrada de calcio a mantener un tono
un tono muscular, y eso genera que se realice la contracción miogénica de vasoconstricción o su relajación con vasodilatación. Normalmente al perder o al tener alterado el complejo de poliquistina 1 y 2 y fibroquistina en algunos casos, prácticamente tendremos pérdida del tono miogénico y la formación de aneurismas. ¿Ok? Más o menos es la manera como se explica por qué tenemos aneurismas o afectación vascular. De la misma manera, se tiene el mismo efecto fisiopatológico sobre la circulación intrabiliar para la formación de quistes hepáticos. La otra enfermedad, que es la enfermedad poliquística renal autosómica recesiva, prácticamente es una enfermedad que afecta a niños en edad pediátrica. Aquí tenemos afectaciones de la fibroquistina y de otro grupo de proteínas, que no me acuerdo cómo se llama, ahorita checo el nombre, y tenemos la presencia de quistes renales, principalmente túbulos colectores, túbulos distales, también a nivel de los túbulos, a nivel de la vía biliar. Hay fibrosis hepática, es decir, en este caso la afectación biliar hepática es prácticamente más importante, y esto genera la presencia de fibrosis hepática y hipertensión en el 75% de los niños en los primeros meses. Y los aneurismas intracraneales prácticamente es muy poco la serie de casos en los que está definido. Prácticamente estos niños a los 20 años, el 60% ya están en diálisis. La otra proteína que está mutada, y bueno, habíamos hablado de la fibroquistina de acuerdo al esquema, en la cual es la más frecuente de la autosómica recesiva. La otra es la proteína DAS, por eso no me acuerdo porque no entiendo cuál es el motivo. Prácticamente esta proteína tiene que ver con la vía del complejo de poliquistina hacia una serie de proteínas dentro de los microtúbulos, hacia la entrada de calcio y la manifestación de calcio dentro del citoplasma para la liberación de los segundos mensajeros. Es algo un poquito más engorroso. Yo realmente les diría que solamente nos quedemos con la fibroquistina como la proteína más importante, en la cual se genera su mutación, y la pérdida del funcionamiento de esta proteína genera la poliquistosis autosómica recesiva. Esta fibroquistina y esa proteína DAS tienen que ver también o se expresan en mayor cantidad a nivel hepático. Eso sí es una cuestión bien importante, y prácticamente, como dice ahí, los quistes normalmente son altos, son grandes, realmente son bien importantes, y son perpendiculares a la corteza renal. Casi siempre, y como dice ahí, lineados por un epitelio cuboidal o columnar. Entonces son características histológicas diferentes entre una y otra. Prácticamente la afectación de los quistes son mucho más grandes, fusiformes, a nivel de la autosómica recesiva, pero recuerden que prácticamente una de las características clínicas es la afectación hepática con fibrosis hepática más frecuente que la autosómica dominante. Normalmente tenemos la diagnóstico. Prácticamente estamos hablando de enfermedades quísticas. El principal medio de diagnóstico es para sospecha, es utilizar un ultrasonido y ver la imagen de quistes. Quistes simples, múltiples quistes a nivel medular. Si está en insuficiencia o si está en diálisis, enfermedad quística o multiquística adquirida. Y si no está en diálisis, prácticamente descartar cuál es una enfermedad quística hereditaria. Entonces prácticamente vamos a ver unas características de dónde vamos a encontrar los quistes para sospecharlo. Normalmente las características de la enfermedad poliquística autosómica dominante, que es la más frecuente, 1 de cada 800, prácticamente nos habla del tamaño renal aumentado. Normalmente en promedio miden 20 centímetros. Recuerden que el tamaño estaba entre 10 o 11 centímetros de longitud. Normalmente de múltiples imágenes quísticas con localización en corteza. Entonces una característica de los quistes es encontrarse en la corteza, y la característica es que son múltiples quistes, sí, pero son quistes de características simples. ¿Puede haber quistes complicados? Sí. Hablamos que ahí puede haber litiasis, que puede haber hemorragia, pero la característica habitual es que son quistes no complicados. ¿Ok? Normalmente, una vez que tenemos la imagen sugestiva a través de ultrasonografía, utilizamos los criterios de Rabin ultrasonográficos y realizamos una tomografía para complementar y establecer que no haya otra anormalidad genética o en el desarrollo embriológico renal. Prácticamente los criterios de Rabin los utilizamos para saber, dependiendo del grado de edad del paciente,
obviamente en la autosómica dominante, qué cantidad de quistes son altamente sospechosos de que pudiera tener esta enfermedad. Normalmente, si se fijan en la columna de la izquierda, dice menores de 30 años, de 30 a 60 años y mayores de 60 años. Dividimos en pacientes con historia familiar positiva y historia familiar negativa, que quedamos que los de historia familiar negativa serán entre el 10 al 25%, y prácticamente para los de historia familiar negativa requiero de 5 quistes, ya sea en uno o ambos riñones, ¿ok? Prácticamente desde los 30 años. Pero para los que tienen historia familiar positiva, necesito a mayor edad tener mayor cantidad de quistes. Y este es un poquitito engorrosa esta tablita, por eso nos vamos a la siguiente diapositiva. Prácticamente los criterios diagnósticos ecográficos para enfermedad poliquística dominante son los criterios de Rabin, es decir, solamente los utilizamos para la sospecha de una poliquística dominante. Tiene una sensibilidad del 99 y una especificidad del 95%, aunque sigue siendo dependiente de la persona que haga la ultrasonografía. Normalmente los pacientes con riesgo de mutación y los pacientes con historia familiar positiva. Normalmente hay diferencias en la cantidad de quistes. Aquellos que tienen historia familiar negativa sí se requieren de cuando menos 5 quistes en uno o en dos riñones. En alguna bibliografía puede ser que les pidan 10, pero normalmente con 5 casi siempre es la sospecha de probablemente tener una enfermedad autosómica dominante poliquística. Y para los pacientes o los demás pacientes con riesgo de mutación, si se fijan, es muy parecido. Menos de 30 años y entre 30 y 50 años. Menos de 30 años se requiere que sean quistes unilaterales o cuando menos 2 quistes, con una sensibilidad del 60%, pero para la mutación de la poliquistosis o de la poliquistina 2, perdón, el 67%. La diferencia entre una y otra es muy difícil de establecer, pero se habla de que la mutación más frecuente o la afectación de la poliquistina 1 es la que da principalmente la mayor parte de los criterios de Rabin, por ser la presencia de quistes múltiples y el tamaño renal aumentado. Y para la mutación de la poliquistina 2 se habla que la cantidad de quistes son en menor cantidad o en menor número, por eso los criterios de Rabin prácticamente que son para mutación poliquistina 1 son menos sensibles, solamente el 67%. Aquí lo interesante es evaluar la edad en la cual aparecen. Dice aquí desde los 30 años, la tabla anterior también mencionaba desde los 30 años, y a partir de ahí se empiezan a sumar la cantidad de quistes que pueda tener el paciente. Es decir, a partir de esa edad es cuando debemos de sospechar que el paciente pudiera tener esta enfermedad. Necesitamos 2 quistes en forma unilateral o bilateral para sospechar con menos de 30 años y entre 30 y 59 años prácticamente 2 quistes en cada riñón, que eso es lo que causa un poquitito de confusión en la tabla anterior. Allá nos dice que puede ser uno o ambos. Prácticamente aquí es a partir de los 30 años necesitas tener en ambos riñones, bien forma bilateral. Y esa es la característica que no se les debe de olvidar, es la más importante. Quistes bilaterales en personas es lo que tienen que poner atención. Si es unilateral, casi siempre son quistes simples, pero 2 o más quistes en un rango de edad, prácticamente es cuando tienen que sospechar que no hubiera alguna situación de anormalidad o que pudieran estar enfrente de un caso de una poliquistosis renal. Prácticamente con la historia familiar positiva se necesita menor cantidad de quistes para poder tener la sospecha, pero si se fijan, prácticamente tienen que ser de afectación bilateral. Ese es algo bien importante que no se les debe de olvidar. Entre más viejito, mayor cantidad de quistes, pero de manera bilateral. Entre edad joven, entre edad laboral activa, entre 30 y 59 años, prácticamente 2 quistes en cada riñón les hace el diagnóstico de que tuvieran una afectación autosómica dominante por una poliquistosis. Normalmente el tratamiento se enfoca en que estos pacientes 60% están hipertensos, aunque en la otra diapositiva decía el 40%, sí, hay mucha variabilidad dependiendo de los artículos que lean, y prácticamente la hipertensión por compresión de tejidos y la liberación de renina y angiotensina 2, prácticamente el tratamiento de elección son IECAS o ARA2, uno o el otro, prácticamente como lo hemos estado repitiendo a lo largo del semestre para enfermedad renal crónica, glomerulonefritis con síndrome nefrótico, etc.
La evolución de enfermedad renal crónica, 10 al 30% de los casos, casi siempre después de 60 años, varía la frecuencia, pero normalmente está entre el 40 y el 50%. La presión arterial, recuérdense que predice la disminución del filtrado glomerular, y la presión arterial es un factor que predice también si va a terminar con enfermedad renal crónica terminal de manera más rápida. Hipertensión severa, malmente controlada con un medicamento o necesidad de múltiples medicamentos, obliga a que el paciente realmente empiece a pensar en una terapia sustitutiva o empiece a pensar en la posibilidad de un trasplante, porque el pronóstico va a ser malo para el paciente. Quiere decir que existe mayor cantidad de mutaciones, o la mutación o las mutaciones del complejo de poliquistina, específicamente para la 1 y la 2, prácticamente están expresándose en la mayor parte del riñón. Complicaciones propiamente de los quistes son la infección, la hemorragia y la nefrolitiasis. La hemorragia quística también predice evolución. Entre más hemorragias tengas, más feo te va a ir. Y normalmente el tratamiento en algunas ocasiones es decidir realizar mejor una nefrectomía por el riesgo de hemorragias masivas que ponen en peligro la vida. La infección de quiste y la nefrolitiasis. De las 3 complicaciones de un quiste en una paciente con enfermedad poliquística autosómica dominante o autosómica recesiva, prácticamente la infección del quiste se presenta en un 45%. Normalmente antibióticos que penetran quiste adecuadamente son trimethoprim y ciprofloxacino. Casi siempre estos pacientes manejan terapias profilácticas largas. La presencia de nefrolitiasis en el 20%, básicamente de ácido úrico o oxalato de calcio, complican la infección del quiste. Y las manifestaciones sistémicas, como habíamos visto, quistes hepáticos de vía biliar o de vía biliar intrahepática o vía por vasos sanguíneos intrahepáticos en el 1040, que no afectan la función hepática para el paciente con autosómica dominante, pero sí para el paciente con autosómica recesiva, y los aneurismas intracraneales del 4 al 10 hasta el 15% de los pacientes. Aunque los aneurismas no tienen mayor riesgo de romperse, o sea que el riesgo sea mucho más alto que una persona normal. El riesgo es exactamente igual a una persona de características normales. Una vez que se detecta el aneurisma intracraneal o los aneurismas en otros sitios como la aorta, prácticamente se da el seguimiento, ya que no hay un aumento en el riesgo de sangrado. Obviamente se tiene que manejar dependiendo del tamaño, y se le realiza el mismo tratamiento que para una persona con un aneurisma detectado con alto riesgo por tamaño de poder presentar una hemorragia. Ahora, ¿qué le podemos dar para tratar de disminuir el tamaño o la formación de quistes? Prácticamente tratamos de disminuir los niveles del AMP cíclico. De los medicamentos, como se fijan, había gran incremento de la presencia de receptores para la hormona antidiurética o la vasopresina, y prácticamente utilizamos bloqueadores del receptor de vasopresina, el tolvaptan, para enlentecer la formación de quistes y disminuir normalmente lo que es un índice que se llama volumen total renal. El volumen total renal es qué tanto crece por la presencia de quistes, y realmente no importa tanto en ocasiones la cantidad de quistes, sino importa el tamaño de cada quiste y que aumente el tamaño renal. El volumen total renal es un predictor también. Entre mayor volumen total renal, que va de la mano del tamaño de los riñones, prácticamente también predice una mala evolución del paciente y probablemente va a alcanzar la enfermedad renal crónica terminal y el inicio de diálisis. Entonces prácticamente el tolvaptan tiene otro uso junto con los que vimos en los trastornos del sodio, aunque los efectos secundarios de bloquear la hormona antidiurética son los que principalmente ponen todavía en tela de juicio el uso del medicamento. El medicamento está aprobado en Asia, en Japón, en China, en Reino Unido, pero en Estados Unidos aún ahorita en 2020 todavía tiene ciertas restricciones para su uso como medicamento para evitar el crecimiento de quistes por enfermedad autosómica dominante. El otro grupo de medicamentos que a lo largo de los últimos 5 o 6 años se les dio auge para tratar de ver el manejo o el enlentecimiento del crecimiento de quistes fue el octrótide como análogo de somatostatina y el sirolimus como inhibidor de la vía del mTOR. Estos últimos 2 medicamentos prácticamente
tuvieron estudios en los cuales no demostró ningún efecto benéfico, y ahorita solamente de los análogos de somatostatina está el ranlotideo como medicamento que se está utilizando en estudios experimentales, y el único realmente evaluado hasta ahorita con cierto grado de eficacia sigue siendo solamente el tolvaptan. Lo importante aquí es que recuerden ustedes que necesitan de un control hipertensivo importante. Si no hay control hipertensivo, prácticamente van a tener crecimiento de los quistes y aumento del volumen total renal como elemento de mal pronóstico para alcanzar la enfermedad renal crónica terminal más rápido. Ahora, el diagnóstico diferencial también depende de los quistes. Hablamos ya de las dos formas poliquísticas hereditarias, autosómica dominante y poquitito de la autosómica recesiva en niños. Prácticamente la forma juvenil de la poliquistosis, que es la autosómica recesiva, y la dominante del adulto, presentan los quistes a nivel de la corteza, y la característica es que tienen la presión alta. Los quistes simples normalmente después de los, aquí me dice de los 65 años, casi siempre después de los 50 años, prácticamente los quistes están ubicados en la corteza y a nivel de los polos. Y para todos los otros trastornos hereditarios casi siempre aparecen en médula, con algunas características. Normalmente el crecimiento renal o del tamaño renal, de la longitud y del volumen renal pertenecen a las poliquistosis renales, tanto la dominante como la recesiva, y las enfermedades quísticas medulares, como la enfermedad quística medular propiamente y la nefroptisis, casi siempre tienen alteraciones hacia abajo o sin crecimiento del tamaño renal. Y el otro es el llamado riñón esponja, que vamos a ver ahorita. Entonces, esos tres enfermedades con afectación o quistes casi siempre los vamos a encontrar en médula, pero bueno, también es importante que sepan ustedes que no es una regla. Lo importante es que la mayor cantidad de quistes van a estar en forma medular y las otras en forma córtico-medular. ¿Ok? Esa es la manera sencilla de poder distinguir por ultrasonografía y dependiendo de la localización de los quistes en dónde se encuentra o cuál pudiera ser la enfermedad, y más ciertas características que ahorita vamos a ver. Prácticamente este cuadro es la manera de poder estudiar cuáles son las otras enfermedades. Dentro de las enfermedades quísticas hereditarias hablamos de la enfermedad poliquística del adulto, la enfermedad poliquística del niño, que es la autosómica recesiva, y el complejo de enfermedad quística medular o nefroptisis, que prácticamente se engloban las dos en el mismo, aunque hay una manera de poder diferenciar entre una y otra, y el riñón en esponja, que el riñón en esponja o la enfermedad de Cashirichi prácticamente es más frecuente todavía que la enfermedad poliquística autosómica dominante. Es uno de cada 600 nacimientos, mientras que la poliquística es uno de cada 800. ¿Ok? Entonces, la enfermedad poliquística del adulto y la enfermedad poliquística del niño. Diferencia entre uno y otro es el rango de edad, y recuerden ustedes la manifestación de alteraciones con fibrosis intersticial de mayor predominio a nivel del riñón y a nivel hepático, ¿ok? Para el niño, en la autosómica recesiva. Prácticamente las manifestaciones para la autosómica dominante son las que hemos estado viendo, las complicaciones propias de los quistes, la incapacidad para poder concentrar la orina, la poliglobulia y la hipertensión. Para la enfermedad quística medular y nefroptisis, aquí tenemos dos variantes, autosómica recesiva y autosómica dominante. Prácticamente la nefroptisis es la que se asocia a degeneración retiniana. Los quistes son de características muy pequeños, pocos milímetros, que eso es importante, qué bueno que me acordé. Normalmente una ultrasonografía no permite valorar quistes menores de 1 milímetro, mientras que la tomografía sí. Y normalmente recuérdense que los quistes en la enfermedad quística medular la encontramos en región medular, aunque puede haber en región córtico-medular, pero de mayor predominio a nivel medular. Prácticamente también tenemos nicturia, poliuria, alteraciones en la absorción de sodio e hipertensión en estadios finales. También son casi siempre niños los que se afectan o personas jóvenes. Para el riñón en esponja, que también se observa o tiene la característica de ser elementos quísticos a nivel medular, prácticamente el defecto es embriogénico y el defecto está en los conductos de Bellini, que son parte de la unión de la papila con los colectores, y prácticamente tenemos como manifestación más importante la presencia de litiasis y nefrocalcinosis. Normalmente
Puede ser en adolescentes o en personas arriba de los 30 años. Y casi siempre la manifestación clínica es la litiasis de repetición y casi siempre son litos de oxalato de calcio, como vamos a ver en el próximo tema. Normalmente esa es una manera de poderlos distinguir. Para la enfermedad quística medular y nefroptisis, que las englobamos en el mismo grupo de enfermedades familiares quísticas medulares, prácticamente la hiperuricemia es algo que domina la enfermedad quística medular por defecto en la excreción de uratos y casi siempre pueden tener gota como manifestación. Eso los ayudará a distinguir entre la enfermedad quística medular de la nefroptisis. Nefroptisis tenemos degeneración retiniana y en la enfermedad quística medular tenemos hiperuricemia. Las dos se van a comportar con quistes de pequeño tamaño, con gran fibrosis intersticial y los quistes casi siempre a nivel medular. Eso es lo que necesito que ustedes emprendan. La enfermedad de riñón esponja medular, prácticamente que eso es una imagen, vemos las características distintas y vemos cómo a nivel medular se encuentran múltiples quistes generados a través o cerca de la unión con la papila, que es lo que da la característica imagen de riñón en esponja. Continuando con nuestro cuadro, básicamente el riñón en esponja pues tiene una evolución benigna, no alcanza una enfermedad renal crónica terminal, mientras que para las otras tres normalmente sí la alcanzan. 20 años es la distancia para las formas juveniles o formas infantiles, tanto la autosómica recesiva con poliquistosis como el complejo de enfermedad quística medular o nefroptisis. La característica, como se los englobé ahí, viene sobre todo por la presencia del diagnóstico diferencial a través de la ultrasonografía. La ultrasonografía nos va a permitir hacer la mayor parte de los diagnósticos, por eso es la situación de estarles insistiendo en que se fijen dónde están la mayor parte de los quistes o dónde están los quistes, en corteza o en médula. Para la enfermedad poliquística autosómica dominante, pues tenemos quistes de alto tamaño bilaterales, y para la autosómica recesiva tenemos quistes y riñones también de tamaño aumentado. ¿Okay? Una característica, como se mencionaba en una de las diapositivas, es que se puede hacer el diagnóstico desde inútero y obviamente el diagnóstico es la enfermedad autosómica recesiva. Prácticamente para el complejo quístico medular los riñones están disminuidos de tamaños porque es sobre todo la presencia de fibrosis renal, nefritis intersticial con fibrosis y prácticamente los quistes son medulares o corticomedulares. Para la enfermedad del riñón esponja medular, prácticamente el diagnóstico son quistes, imágenes quísticas, pero el diagnóstico no es tanto con ultrasonografía. Prácticamente utilizamos la urografía o la fase en la urotomografía, la fase de término cuando le aplicamos el medio de contraste al momento de que está limpiando los riñones, prácticamente utilizamos esa imagen dentro de la urotomografía para poder valorar la imagen clásica de cepillo que nos muestra la afectación. Ahorita las vamos a ver. Si se fijan, normalmente el riñón en esponja, que es el más frecuente de todas las enfermedades hereditarias quísticas medulares, prácticamente hay asimetría renal, hay crecimiento renal y casi siempre dentro de cuando estudia un embrión, prácticamente el riñón más grande del más afectado. Entonces, si son riñones de distinto tamaño, normalmente se sospecha de riñón en esponja medular. Si son quistes medulares, también se sospecha de riñón en esponja medular, pero la presencia de litiasis en la mayor parte de los quistes hace sospechar que el sospecha sea mucho más exacta. Prácticamente tenemos una imagen de un riñón o una enfermedad quística medular en el cual vemos los quistes casi siempre en la región medular, aunque aquí que se ve uno que otro a nivel córtico-medular, y normalmente son riñones disminuidos de tamaño en edad infantil. En la enfermedad quística medular también los vemos los quistes a nivel medular, prácticamente bien difícil de distinguir uno de otro, pero vemos por ahí imágenes de hiperecogenicidad que acompañan la presencia de oxalato de calcio y la presencia de nefrocalcinosis o incremento de la ecogenicidad a nivel intersticial. Nos dan la sospecha de nefrocalcinosis que nos hace sospechar de un riñón en esponja. La imagen por urografía o por fase excretora de la tomografía, ya me acordé cómo se llamaba, prácticamente es la imagen de cepillo o la imagen en ramo de flores, que es básicamente donde están las flechas, que se ve el sistema calicial hacia arriba
y se ve como si fueran unas brochas de esas con las que utilizan los pintores. ¿Ok? Entonces prácticamente esa sería la manifestación o el estudio radiológico de Stuve. Normalmente entonces las enfermedades quísticas ya vimos que tienen un tratamiento, en este caso nos enfocamos en la autosómica dominante, la autosómica recesiva también es de control, aunque el problema es la enfermedad hepática, que es la que generalmente incrementa la mortalidad en estos pacientes. Para la enfermedad quística medular también el pronóstico no es muy bueno, casi siempre alcanzan enfermedades renales terminales con inicio de diálisis y normalmente si tienen nefroptisis con degeneración retiniana tienen otro tipo de manifestaciones y la nefroptisis dentro del grupo de quística medular se asocia también a otras alteraciones óseas y a otros síndromes extraños como síndrome de Joubert, alteraciones de Kohn y otras cosas que van a ver en genética. Prácticamente el riñón en esponja es lo menos feo que les puede pasar a una persona y realmente sí es frecuente que lo podamos encontrar. El riñón en esponja, recuérdense nada, el riñón en esponja es mucho más frecuente de todas las enfermedades hereditarias, seguido de la poliquistosis autosómica dominante por frecuencia. Y hasta aquí creo que es todo. Son varias enfermedades. Es importante que se pongan listos. Normalmente el examen se refiere a diagnóstico diferencial por las características que mencionamos, tamaño renal, lugar de los quistes y obviamente pues es muy sencillo la autosómica dominante por las manifestaciones clínicas. La fisiopatología de la ciliopatía es importante que la recuerden porque van a empezar a ver enfermedades en cáncer o afectaciones en cáncer en donde vamos o van a mencionar la afectación de cilios.